Hola, soy el profesor Sergio Luis Braza Castillo y hoy iniciaremos en este video lo que es la unidad número 2 del Laboratorio de Cómputo 4. Esta unidad lleva por nombre creación de programas modo gráfico y su primer tema se le llama pseudocódigo. ¿Sí? Ok. Para llevar este tema en el libro lo veremos a partir de la página 55 hasta la 56. Será lo que veríamos en el libro Laboratorio de Cómputo 4. ¿Sí? Bueno, iniciamos primeramente con el tema que se llama pseudocódigo. La palabra pseudo o el prefijo pseudo se utiliza de manera común en lo que es como un prefijo que asemeja o que da a entender de que es algo parecido a o que es algo que imita a. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo que encontramos en internet, indica una imitación, parecido, engañoso o falsedad, ¿no? Entonces, si estamos hablando de pseudocódigo, nos referimos a un código muy similar o muy parecido a un código de programación, por decir así. Por eso se llama pseudocódigo. Definición y características. Otro instrumento para el diseño de algoritmos son los pseudocódigos. Son herramientas de programación en las que las instrucciones se escriben en palabras similares al inglés o español, que facilitan tanto la escritura como la lectura de programas. En esencia es un lenguaje de especificaciones de algoritmos. Se le considera como un primer borrador previo a la versión en lenguaje de programación. Entre el pseudocódigo y la codificación hay solo un paso muy sencillo, por su parecido cualquier lenguaje. Muy bien. El pseudocódigo nació como un lenguaje sustituto al lenguaje de programación estructurada, como un medio de representación de las estructuras de control. Utiliza palabras reservadas en inglés homónimas en los lenguajes de programación para representar las acciones sucesivas tales como start, end, stop, if, then, else, while, end, repeat, and active. Aquí, bueno, el pseudocódigo utiliza palabras reservadas, ¿no? Aquí lo podemos ver, las palabras reservadas son identificadores predefinidos que tienen un significado especial. Bueno, nosotros habíamos estado viendo anteriormente lo que eran los algoritmos en la unidad número 1 y ahora vamos a ver qué es un pseudocódigo. Vamos a hacer un ejemplo que ya vimos en la unidad 1 que tiene que ver con un algoritmo que hicimos que consiste en la suma de dos números y el resultado se pone en pantalla. Del lado izquierdo podemos encontrar el algoritmo que trabajamos en clase en unidad 1 y aquí está el ejemplo en pseudocódigo de la unidad, en esta unidad 2. Si ustedes notan es algo muy similar. Podemos seleccionar en color negrita aquellas palabras claves de lo que es el algoritmo y las palabras que se consideran reservadas en el código, en el pseudocódigo. Y podemos ver de manera muy clara cuáles son su diferenciación, ¿no? Aquí, por ejemplo, utilizamos lo que es en igual el entero que viene siendo el tipo de dato, el tipo numérico. Hay tipos numéricos de datos numéricos, entero, decimales, etcétera. Entonces, aquí se define desde un inicio en el pseudocódigo que las variables, las tres variables que aparecen ahí, n1, n2 y res, son enteros. Aquí, por ejemplo, su homónimo, el preguntar sería el escribe, el capturar sería el leer, ¿sí? Y finalmente podemos encontrar que es algo muy similar. Este pseudocódigo es muy sencillo y muy fácil de explicar. Ahora, hay unos lenguajes de programación, bueno, no lenguajes, son algunas aplicaciones que se pueden descargar y que sirven para poder leer este tipo para poder practicar con el pseudocódigo. Aquí vamos a ver un poco de esto. Comúnmente los pseudocódigos se escriben a mano o en algún editor de texto. Sin embargo, no pueden ser ejecutados directamente por una computadora. Para ello se requiere de programas o aplicaciones específicas. Entre las más populares están el programa PCInt. Es una herramienta para enseñarte los primeros pasos en programación mediante un simple e intuitivo lenguaje en español. Te permite centrar tu atención en los conceptos fundamentales de los algoritmos, minimizando las dificultades propias de un lenguaje y proporcionándote un entorno de trabajo con numerosas ayudas y recursos didácticos. Bueno, el PCInt lo puedes descargar de internet, así como tal, descargar PCInt. Y yo aquí tengo un ejemplo, el ejemplo de la suma de dos números. ¿Sí? Es el código. Si ustedes notan, es muy sencillo. Te pregunta primero, inicia el proceso, que le puse suma por nombre. Se escribe lo que lo va a preguntar la computadora, donde se captura la variable, la suma en este caso de las dos variables y por último el resultado final. Vamos a ejecutarlo para que vean cómo se ve en este programa. Si notan aquí, primero, tal y como está aquí en el ejemplo de este lado, que lo voy a poner,
¿Cuál es el primer número? Bueno, pues yo le pongo el número 3 y al darle enter se captura el número de 3 en leer, aquí en la variable N1. Después, ¿cuál es el segundo número? Aquí en escribir, bueno, ¿cuál es el segundo número? Me está pidiendo un segundo número, lo voy a poner el 5 y al darle enter se va a capturar en el N2 en la parte de leer. Y por último nos da el resultado final al escribir la suma de 3 más 5 es igual a 8. Aquí podemos ver el ejemplo claramente de cómo trabajamos con este código, que es parecido al pseudocódigo. Es un ejemplo, lo subimos en este caso a este editor que se llama PSEInt y lo ejecutamos. Bueno, esto de manera general sería el tema del día de hoy, que tiene que ver con los pseudocódigos. Les pido por favor de que revisen algunos de los trabajos que hemos estado de estos temas, perdón, que estamos viendo aquí, y pues les pido de favor que tomen en cuenta su autoaprendizaje, ¿no? Porque en estas fechas ocupamos de eso muchos de ustedes. Les agradezco mucho, soy el profesor Sergio Luis Castillo. Hasta pronto.